buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoya el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el capítulo 4. Entre líneas. Horas antes y susurrado en medio de la clase durante la lección. ¿Estás seguro de que se siente como un dios maligno? Bueno, no. No es tan potente, pero ciertamente hay algo a su alrededor. Sabes que todavía no estoy acostumbrado a estas cosas sobre la magia y todo eso. Sin embargo, parece inofensiva. No parece que esté lastimando a nadie. ¿Qué tan dispuesto estás a confiar en esa declaración? ¿Ya has visto a un dios que parece un niño bien educado causar estragos en Italia? Aún así, esto no se siente bien. Ni siquiera es hostil, y está cerca de mí. ¿No dijiste que los dioses malignos pueden sentir a sus enemigos naturales? Tal vez es una artimaña. Cuando me acerqué a ella antes, era vago, pero estoy seguro de que los sigilos en su mano tienen algún tipo de propósito. Su diseño y sensación se asemejan a cosas que he visto en formaciones mágicas complejas. Su evasividad sobre el asunto también fue algo que noté. Sabes, podría ser que estés cometiendo un error. Es mejor cometer un error que arriesgar vidas. Confía en mí, Godot, tengo un plan para descubrir su verdadera naturaleza. Dadas las circunstancias que la rodean, me parece muy poco probable que sea ordinaria. Está bien, déjame aclarar esto. ¿Quieres que arroje el jabalí al edificio del gimnasio y no a ella? Así es. Si ella es realmente un dios maligno, entonces sabrán que no estaban siendo atacados específicamente, sino que solo estaban en el camino. Por supuesto, esto puede sonar endeble, por lo que estaré allí para ayudar. Intercepta el jabalí el tiempo suficiente para que puedas disiparlo en caso de que me haya equivocado con ella. Sabes que todavía no puedo controlar bien esa encarnación. Pero querido Godot, también sabes que me he enfrentado a ese jabalí antes. Tengo suficiente resistencia para que lo descartes a la fuerza mientras tanto. Además, si no puedo aguantar, simplemente tengo que salir del jabalí. Ruta de carga, y usa el gimnasio como garantía. Eso es daño a la propiedad. Eres un campeone. Lo arreglarán por la mañana. Todavía no sé sobre esto. Estoy bien con las cosas como son. Godot, ¿no puedes ver la cara que estoy haciendo en este momento? Esto es exasperación. ¿En qué lugar de este mundo crees que podría estar bien tener un dios maligno y un campeón en la misma habitación entre inocentes, estudiantes? E incluso si lo hicieran, ¿no crees que es mejor averiguar sus intenciones? ¿Me ayudarás o no? De lo contrario, solo pensaré en otra cosa. Aún así, no hay necesidad de incitar al conflicto. Está bien, y si ella es un dios maligno, ahora que nos hemos creado un enemigo innecesario, es por eso que es una prueba. Ya que no estamos seguros acerca de Arturia, le daremos el beneficio de la duda y la mantendremos a salvo durante todo el proceso. Si le ocurre algún peligro, prometo que estaré allí para ella. Todo lo que necesito hacer es ver su reacción de cerca. No es como si fuera una simple civil, y si ella es un dios maligno, deberían poder darse cuenta de que el jabalí no los estaba atacando específicamente, lo que daría lugar a una negociación. ¿Por qué no intentas hablar entonces? ¿Cuándo fue la última vez que trabajé con un dios maligno? Es mejor establecer el campo de juego en lugar de confrontarla en medio del salón de clases donde las vidas pueden estar en peligro en lugar de solo daños colaterales. Piénsalo y hazme saber qué tú decides antes de que termine la escuela. Bueno, ¿por qué no llevarlos a un lugar apartado para hablar entonces? No hay necesidad de comenzar una pelea. No seas ingenuo. Se supone que debemos confiar en las palabras de un dios maligno potencial solo porque dijeron que no lo son. ¿Cómo sabríamos con seguridad usando este método? Además, ¿no crees que es muy sospechoso que un dios maligno potencial incluso asistiría a una escuela a menos que sirviera para algún otro propósito? Nuestros compañeros de clase podrían estar en peligro, Godot. ... ¿Me ayudarás o no? Capítulo 5. Dios maligno, 3. Rastrear. El amor es una emoción tan fugaz y, sin embargo, es uno de los tipos más fuertes que pueden durar toda la vida.
su nueva maestra puede no ser la misma mujer a la que había venido a apreciar y dedicarse por completo. Sin embargo, al ver esa apariencia, esa sonrisa, y ese inconfundible candor y vivacidad en un rostro que era idéntico al de ella, forzada a llorar en su presencia, sería una mentira decir que Chihiro no sintió nada. Las emociones y aspiraciones que lo convirtieron en quien era en vida como héroe sin nombre salieron a la superficie. Si era por ella, entonces nada era insuperable. Entonces, no muestres esa cara. No muestres esa vista triste. En un instante, su figura apareció ante ella en una lluvia de arena dorada, su sombra pintando a través de sus rasgos ansiosos mientras ella lo miraba fijamente. El enemigo se enfurece y ataca las puertas de su base. Sus colmillos eran pilares, su enorme volumen, una montaña que amenazaba con derrumbarse y pisotear todo lo que tenía delante, pero en su camino, se mantuvo erguido, con los labios apretados y la mirada de halcón entrecerrada por la consternación. La fragilidad que podía ver en la expresión de su maestra, los temblores que recorrían su cuerpo, todo golpeó justo en el corazón. Sus manos se cerraron en puños, apretando con fuerza antes de permitir que sus dedos se desplegaran mientras alcanzaban un vacío invisible. Sus músculos se tensaron, su enfoque aumentó más allá de las limitaciones del hombre mortal. El suelo tembló bajo sus pies, el aire un huracán de fuerza divina que ondeó ferozmente en su forma desafiante. Desde lo más profundo de su interior rugía su resolución. Desde lo más profundo se manifestaría su voluntad, cobrando vida como brasas encendidas por un martillo que golpea el yunque de un gran arsenal. Uno era un hombre soltero, mientras que frente a él había un jabalí divino que encarnaba un concepto de destrucción. Aunque minúsculo en comparación, la amplitud de su espalda, la valentía de su forma y la intención detrás de sus acciones se vieron o sintieron a través de la conexión que compartió con su maestro, quien seguramente lo estaba observando. El jabalí cargó, sus cascos cavando surcos en la tierra. Detrás de él, un pequeño tirón que sintió en el precipicio de la confrontación lo alertó de que su maestro estaba inseguro a su lado. Sus rodillas temblaban, su tez carecía de color mientras fruncía los labios. Estaba aterrorizada y, sin embargo, había encontrado la voluntad de preocuparse por él. Este carácter moral y rectitud eran los mismos que los de su saber. Te no puedes aceptar eso. Te tenemos que huir, tartamudeó Arturia. La presencia y el aura del jabalí eran autoritarias y desenfrenadas, mucho más que las suyas propias, que había estado manteniendo bajo control. Sin embargo, ¿eso significaba que era débil? No, solo significaba que no era una bestia salvaje. El jabalí estaba cargando desde una distancia considerable y, según sus estimaciones, llegaría en cuestión de segundos como máximo. Para empezar, no había tiempo para irse debido a las limitaciones físicas de su maestro como humano normal. Negó con la cabeza hacia Arturia y suavemente la persuadió para que permaneciera a su espalda. No podía hacer nada con respecto a su comportamiento cabizbajo y su ansiedad impotente más que resolver este asunto de manera rápida y decisiva. Más que cualquier palabra de consuelo, sus acciones lo dirían todo. El control que había estado manteniendo sobre su presencia se aflojó gradualmente, liberando un aura imponente como una llama que se extendía hasta el horizonte. El cambio fue instantáneo, el flujo de energía dentro de él latiendo en su sangre como un torrente implacable. Un jadeo inconfundible salió de la boca de Arturia. A diferencia del área circundante que fue violentamente arrasada por feroces vendavales, el área en la que ella se encontraba permaneció completamente intacta, envuelta por una barrera de su energía. No hay necesidad de que te preocupes. Sus manos empujaron hacia afuera, agarrando los colmillos del jabalí cuando hizo impacto. Sus rodillas se doblaron, sus pies pincharon el suelo mientras las venas se abrían sobre su piel. El poder se precipitó en su forma, las grietas sobre el pavimento se astillaron en delgadas redes, mientras el polvo y los escombros comenzaron a flotar. No hay necesidad de tu miedo. Los destellos intermitentes de luz dieron paso a una lucha feroz en la que se apalancó contra la masa del jabalí. Porque nada de eso importa cuando estoy frente a ti. Su mirada se agudizó, sus piernas se prepararon cuando su cuerpo giró y levantó al jabalí, tomando a Arturia completamente sorprendida. El sistema mágico de este mundo era diferente al que conocía desde el principio. Aunque extraño para él, había un sentido innato de cómo aprovecharlo tallado dentro de su misma manifestación. Solo necesita quererlo.
El aliento rancio del jabalí lo inundó cuando la magia de refuerzo hizo su trabajo y una ráfaga de patrones en forma de circuito se encendió debajo de su piel. Más fuerza. Más poder, susurró una voz lentamente. Háblalo. Escribe sobre el lienzo en blanco de este mundo y afirma tu dominio. Revela el poder de la autoridad. Soy el hueso de mi espada. Sus ojos se inyectaron en sangre, su sangre bombeando furiosamente a través de sus arterias. Un resplandor surgió a su alrededor, aumentando en intensidad por segundos hasta que fue cegador. Sus huesos crujieron, sus músculos se ondularon mientras el poder construido a partir de las leyes del mundo lo guiaba hacia la fundación de los principios divinos de este mundo. ¿Magia? Existía aquí en este mundo, pero no como una fuerza contemporánea de fácil acceso, sino como una fuerza prestada. Su manifestación no fue diferente. De hecho, lo relegó hacia una cierta inclinación basada en la leyenda de la que salió la realidad. Soy acero que no conoce el miedo. Acero que no se dobla, se rompe ni se rompe. Las palabras obtuvieron resonancia y no fueron pronunciadas por su propia voluntad, sino que gritaron en representación de su estado actual. Mi acero te aplastará. Se formaron grietas sobre el colmillo del jabalí a medida que su agarre sobre ellos se hacía más y más fuerte junto con la ferocidad y el valor crecientes de su posición. Mi acero te destruirá. Dio un paso adelante, plantó la rodilla sobre el hocico del jabalí y la presionó violentamente contra el suelo mientras comenzaba a tirar de los colmillos del jabalí con sus brazos de oso. El pavimento ya agrietado y roto directamente explotó en pedazos de metralla. Mi acero pondrá fin a todos los obstáculos. El ruido de los huesos astillándose reverberó cuando los dos colmillos en su mano fueron arrancados directamente y cruelmente arrojados a un lado donde se disiparon en brasas. Yo soy el acero más fuerte. Movió la rodilla, luego agarró al jabalí por la melena de fuego y lo arrojó al aire. Sus gritos de dolor fueron compensados por su rugido de rabia. Al mismo tiempo, su imponente figura se había vuelto del tamaño de una pelota de baloncesto en el horizonte. Shirou sintió que la fuerza de antes comenzaba a disminuir con esa declaración final y, sin embargo, esta escaramuza no había terminado cuando el jabalí alcanzó el vértice de su trayectoria y volvió a caer, un meteoro ardiente de ira. Sus dedos temblaron, la cerradura de un arma hizo clic en su lugar en su mente. «Va a volver», advirtió Arturia, todavía tambaleándose por todo lo que había sucedido. «No importa», respondió con calma. Hizo una promesa de que no le pasaría nada malo. «Estoy a tu lado». La vio escuchar sus palabras, sin saber lo que estaba pensando, pero no tuvo tiempo de concentrarse en ella por más tiempo, extrañando la forma en que sus ojos parecían vidriosos. Inhalando, su figura se detuvo mientras un arco negro tan alto como él apareció en su mano izquierda, y una espada con forma de taladro se manifestó en la otra. Sus piernas se movieron separadas a la altura de los hombros, una en su espalda y la otra en su frente, mientras se enderezaba en una postura robusta. Los movimientos familiares nacidos de la memoria le permitieron dar los pasos necesarios de rastreo, pero había un aspecto desconocido mezclado. Era confuso, borroso y difícil de comprender, pero se refería a los cambios en su estado como Servant. Ya no pertenecía a su mundo, habiendo salido de esa historia. Autoridad. Esta sola palabra estaba en el quid de todas las cosas sobrenaturales en esta realidad. Era la fuerza impulsora de todo, y lo acababa de experimentar hace un momento. Aunque le faltaba comprensión, ese sentimiento todavía estaba fresco en su mente. Dejó que dirigiera su rastreo. Dejarlo explotar y correr libremente en línea con la ira que sentía en nombre de su maestro. Su espada guiada por la ira, gira y dobla. Su voz era la orden, su voluntad la autoridad encontrada dentro de su conexión con esta legendaria arma del arco iris. La espada retorcida en su mano derecha retumbó en respuesta. El mensaje casi claro. La espada de origen galés cantaría en medio de la locura nacida de que se le negara la venganza. Haz que paguen por su traición y mátalos. Colocó la espada en su arco y apuntó con una precisión infalible. El poder se unió alrededor de este disparo, deformando el área a su alrededor. Caladol. El sonido de la cuerda de un arco resonó antes de que ocurriera una explosión en lo alto de las nubes. La onda de choque producida rompió los cristales de los edificios y envió temblores a través del suelo.
La vista de un jabalí gigante explotando en una neblina de luz violenta era imposible de pasar por alto. Las sociedades mágicas ocultas iban a tener mucho trabajo por delante, pero esta no era la principal preocupación de Shirou. Desestimó su reverencia y alivió la tensión en su cuerpo. El asunto había terminado por el momento, ya que no podía sentir más ataques en su dirección. Más importante aún, su maestro había soportado lo suficiente por un día. Como si todas sus cuerdas se hubieran soltado, Arturia cayó hacia él y se desmayó de alivio en sus brazos. La situación debe haber sido difícil para ella, especialmente porque ella era solo una persona común que no estaba involucrada en ningún tipo de magia. Esto realmente era demasiado para ella al mismo tiempo, y tenía que haber una razón. Shirou finalmente fijó su atención en la única otra chica que podría haber estado involucrada en este asunto y le dirigió una mirada larga y profunda llena de todo tipo de significado. Podía sentir que había otro individuo observándolo de cerca, listo para actuar si se volvía hostil. Un Cervante enemigo. En cuyo caso, eso convirtió a Erika en una maestra. Su expresión se endureció cruelmente. Erika Blandelli seguramente notó el cambio y tragó saliva nerviosamente, la calma de sus ojos ocultaba la inquietud que sentía ante él. Ella se inclinó sumisamente, su boca se abrió para hablar. No le dio oportunidad de responder o explicar. Ya habían pasado ese punto porque lo hecho estaba y Arturia seguía siendo su prioridad. No podía arriesgarse a pelear aquí y ahora, ya que no era el momento. Acunando a Arturia en sus brazos, se fue sin decir una palabra más. Erika sintió que la sensación opresiva que pesaba sobre sus hombros se desvanecía en el momento en que este dios maligno desconocido decidió irse. Sin embargo, se sintió lejos de sentirse aliviada y no pudo evitar morderse la uña del pulgar. Un dios de acero. Los dioses malignos que han salido de sus leyendas se pueden dividir en varios tipos distintos, sin embargo, los más problemáticos fueron los orientados a la destrucción y la conquista. Estos eran los dioses del acero que encarnan el concepto de espadas en su mito con veladas referencias a templar su temple a través de la forja repetida en la guerra. No hace falta decir que sus autoridades siempre tenían la garantía de tener un poder ofensivo incomparable, así como cuerpos casi indestructibles. Este literalmente había desgarrado la encarnación del jabalí con sus propias manos. Fue fuerte, no había dudas sobre este punto, y el momento no podría haber sido más conveniente, considerando el evento que conmocionó a la comunidad mágica el día anterior. Incluso con su nivel de autoridad en la organización Copper Black Cross, no estaba autorizada para conocer el contexto detrás de la profecía pronunciada por la bruja de Witenagamot. ¿Podría este dios maligno estar relacionado con ese evento? Había una posibilidad, pero sería una tonta si sacara conclusiones precipitadas. ¿Estás bien? Una voz la sacó de sus cavilaciones y miró hacia arriba para ver a Godot caminando hacia ella. Parecía extrañamente serio, y ni siquiera se puso nervioso por su actual estado de coacción. Me las arreglaré, dijo tranquilamente. Parece que tenía razón en que había algo extraño en la señora Pendragon. Resulta que un dios maligno se escondía cerca de ella, y este es un dios de acero. ¿Dios del acero? Godot podía recordar vagamente el término mencionado antes, pero en realidad no se había tomado su nuevo papel como campeón y tan en serio todavía. El Godot. El acero es importante ya que caracteriza la inmortalidad en el campo de batalla, explicó Erika solemnemente. Estas también son una característica de Steel. Dios de los militares, Dios del poder, Dios de la guerra, Dios de la batalla. A la categoría conocida como Steel, Godot, y esta no es una excepción. Trate de recordar las autoridades del señor Salvatore y comprenderá por qué los Gods of Steel son problemáticos. Godot cerró la boca e hizo una mueca ante el recordatorio. ¿Sabes quién es él? Preguntó después de un momento de pensar. Erika había estado reflexionando durante mucho tiempo sobre ese tema. Según el nombre de su arma, me viene a la mente una suposición que podría explicar por qué se une a la señora Pendragon. Erika buscó algo en su mochila escolar y finalmente sacó un teléfono inteligente. Escribiendo rápido con sus dedos, buscó información sobre cierto mito nacido en Irlanda y se lo dio a Godot para que lo viera. Fergus MacRoich de los celtas, narró con los brazos cruzados mientras dejaba que Godot ojeara los detalles proporcionados en internet.
Es un conocido mujeriego. Godot se quedó quieto mientras procesaba las implicaciones de esa última declaración. Entonces Arturia está en peligro, dijo con preocupación. Erika no podría refutar esto aunque quisiera. Había demasiados ejemplos de Dios involucrándose con humanos tanto en la historia como en la leyenda. Peor aún, es posible que ni siquiera lo sepa. Numerosos dioses malignos como Zeus y Poseidón tienen los medios para hechizar a las mujeres hermosas, y la señora Pendragon es una belleza deslumbrante que debe haber atraído a este dios maligno. Erika frunció el ceño, rastros de arrepentimiento estropearon sus rasgos al recordar la reacción de Arturia al poder divino. Maldita sea, ella era solo una civil normal, murmuró entre dientes. De repente parpadeó. Si este era el caso, ¿por qué Arturia actuaba como si tuviera algo que ocultar? Quizás ella sabía que había un dios maligno a su lado todo el tiempo. Solo tenemos que rescatarla de alguna manera, propuso Godot, sin poder ver la peculiar expresión en el rostro de Erika. Espera un poco, frunció el ceño y frunció el ceño. ¿Cuál es el problema? Godot sintió que no podía quedarse quieto, sabiendo que algo peligroso podría ocurrirle a su nuevo compañero de clase. Las preocupaciones de Erika eran un poco diferentes. Dejando a un lado el asunto de Arturia y centrándose en el dios maligno en cuestión, algo me vino a la mente. La cuestión es que no creo que las cosas sean tan simples, concluyó Erika. Fergus no era exactamente el más poderoso de los dioses del acero, por lo que no tenía sentido para él afirmar audazmente que era el más fuerte de ellos, como acababa de suceder. Algo no estaba bien aquí, y basado en la mirada que le había dado el dios maligno, era mejor prepararse para la represalia. Las cosas no habían terminado. Quizás ella realmente debería haber escuchado a Godot sobre este asunto. Ahora estaba fuera del alcance de todos. Ella se estremeció. Tendría que pedirle su opinión al Comité de Compilación de Historia, ya que Japón estaba bajo su jurisdicción. La aparición de un dios maligno nunca fue una buena señal porque tarde o temprano, caerán en su maldición de locura. Arturia estaba soñando de nuevo. Desconocido para ella, pero los eventos del día habían despertado algo desde lo más profundo de ella, lo que la llevó a tales desarrollos. Estaba de pie en un idílico campo lleno de hierba alta y balanceándose de trigo dorado en las colinas distantes. Un viento suave soplaba sobre su rostro, haciendo que mechones de su cabello se levantaran y pasaran por encima de sus hombros. Una espada alojada en una piedra estaba presente ante ella y rodeada por una plataforma hecha por el hombre contenida dentro de una ría delineada por flores. El azul real y el oro adornaban la empuñadura de la espada, el brillo de su hoja era casi dorado bajo el sol crepuscular. Se sentía como si la estuviera llamando, instándola a seguir, pero ella no se movió y solo siguió mirándolo. Todo lo que estaba viendo era tan extraño, más aún cuando se miró a sí misma y se dio cuenta de que vestía una túnica y pantalones medievales. Se usó una almohadilla para el pecho sobre los hombros y se aseguró en su lugar con correas de cuero. Los pantalones eran como monos metidos en un par de botas blindadas sobre sus pies. No podía entender lo que estaba pasando o por qué estaba allí, pero como eran los sueños, no tenían por qué tener sentido. Sin embargo, se sintió obligada por algo en este. Parpadeando mientras miraba la espada peculiar, un hombre apareció de repente en una ráfaga de rosas. Esmerejón. El cabello blanco y la naturaleza distante del hombre, que era prácticamente su tío pervertido, no podían confundirse. Sin embargo, ¿qué pasaba con las llamativas túnicas blancas, el bastón negro y todos los pétalos? Se veía tan extraño en Merlín que se enorgullecía de mantenerse al día con las últimas tendencias, para mantenerse a la moda para las damas. Observó más tiempo y pronto notó que Merlín la miraba solemnemente mientras negaba con la cabeza. Sus labios se movían, sus brazos hacían gestos hacia ella, pero de todos modos, ella no podía escuchar nada. Él estaba hablando, pero ella no podía entender. El viento comenzó a volverse más y más feroz, la suave brisa se volvió fría y cortante. Un destello de decisión apareció en los ojos de Merlín y, gradualmente, comenzó a pronunciar las palabras que deseaba decir de tal manera que una ráfaga de pétalos se abrió paso hacia ella. ¿Qué estaba diciendo? Un pétalo rozó su oreja. Finalmente, escuchó una frase distinta resonar en su mente. ¿Has dormido lo suficiente, mi rey? Lo siento por el capítulo más pequeño.
Me enfermé ayer y todavía me siento un poco mal hoy. Algunas personas me pidieron este capítulo sobre PM, y tenía algo que podía publicar, así que no me demoré y actualicé lo que tengo hasta ahora. Gracias por leer y gracias a mi nuevo patrocinador, Michael H. Próxima actualización. Más allá de la puerta. patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Fatelegaki Dark. California. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar el guión en el enlace. Reflexión del diario de sobreviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z. Capítulo 6. Dios maligno. 4. Si un solo recuerdo fuera suficiente para abarcar una vida de dificultades y placer a partes iguales, ¿todavía me recordarías? No importa cuánto tiempo, no importa el tiempo, los cielos siguen siendo los mismos. La luna permanece igual de brillante, la brisa sobre las colinas inclinadas sobre el paisaje de un árbol solitario permanece donde estoy esperando un milagro. Un sueño, una promesa, ya no lo sé, pero sigo esperando para decir esas palabras una vez más. Bienvenido de nuevo, murmuró, el sonido de cristales rompiéndose penetrante en su intensidad. Los ojos cansados parpadearon y se abrieron antes de parpadear unas cuantas veces más, para evitar una sensación de desorientación hasta que Arturia se sentó. Estaba en su cama todavía con su uniforme escolar y con las mantas enrolladas alrededor de su cuerpo. Era cálido, acogedor, absolutamente nada como la presión que había soportado en su primer día en la Academia Jounan. A su lado, se giró justo a tiempo para ver a Shirou congelado en su lugar mientras la miraba. El vaso de agua que tenía en la mano debió haberse caído y hecho añicos, a juzgar por el suelo mojado y los fragmentos de vidrio esparcidos por todas partes. ¿Tú, qué acabas de? No lo olvides. Solo fui descuidado. Shirou negó con la cabeza, las arrugas estropearon sus rasgos mientras se inclinaba y limpiaba rápidamente el desorden debajo de sus pies. Recogió los fragmentos de vidrio, los desechó y luego tomó un trapo seco para limpiar el agua. Luego se movió hacia ella, sin tener en cuenta el espacio personal, y comenzó a observarla de arriba a abajo en busca de cualquier señal de lesión que pudiera haber pasado por alto. ¿Tienes dolor en alguna parte?, preguntó, levantando sus brazos hacia arriba y luego hacia abajo como un padre, inspeccionando las heridas de su hijo. Había pasado mucho tiempo desde que alguien le había hecho eso y, lo que es más importante, su mente se había cerrado cuando él comenzó a hacerlo. Luego vino la indignación y la vergüenza. Un rubor rojo se deslizó gradualmente por su cuello, obviamente visible debido a su tez blanca, y la sensación de ardor que le subía a los oídos era imposible de ignorar. Sus pupilas se dilataron, el calor le subió a la cabeza. Tetú. Estaba demasiado cerca. ¿Yo? Preguntó como si fuera perfectamente normal estar tan preocupado por otra persona. Ella luchó para liberar sus brazos y lo empujó hacia atrás para tener algo de espacio para respirar. No podía soportar la forma en que él la miraba como si estuviera mirando a otra persona. De acuerdo, claramente todavía estaba confundido por lo que había causado que dejara caer el vaso de agua antes. Estoy aquí. Yo. Entonces, ¿a quién estás mirando con tanto anhelo? Hizo un puchero, aunque solo fuera porque ya sabía la respuesta basada en el manuscrito que había leído. No ayudó que Merlin aparentemente la había modelado como el personaje. Una parte de ella no sabía cómo sentirse al respecto, ya que parecía que solo se estaba aprovechando de él. Era egoísta querer que él la mirara cuando la miraba, y no la imagen de otra mujer. Sus mejillas se sonrojaron. Malo. Chica mala. Abajo. Contrólate a ti mismo. En este punto, Shirou ya se había sacudido a sí mismo de su aturdimiento y sonrió con ironía. Lo siento si te hice sentir incómodo. El idiota parecía genuinamente arrepentido, su expresión aturdida se aclaró para mirarla solo a ella. Fue malo que su estado de ánimo mejorara con solo este pequeño cambio. Tu apariencia es algo que, olvídalo. Lo siento, qué grosero de mi parte. Ah. Sus ojos se volvieron algo bajos, como si debería haberlo sabido mejor. Podría decirse que debería haberlo hecho, pero una cosa era segura. No le gustaba cuando él estaba triste. Era inexplicable.
Las personas no se preocupan repentinamente por otra persona por poco tiempo de conocerse, pero cuando ella se paró a su lado, observó su figura y observó sus acciones serias, hubo una vaga sensación de recuerdo y anhelo. Ella se estremeció, gritando por impulso aunque solo fuera para consolarlo. No, no. Está bien. Ella ya no sabía qué decir y solo balbuceó. Puedes mirar todo lo que quieras, en realidad no te hagas una idea equivocada. Estaba ansiosa. Esto estaba muy claro, y la estaba confundiendo hasta que finalmente cerró la boca, mordiéndose los labios para no soltar algo más mortificante. Mirando una escena tan vibrante, Shirou gradualmente suavizó sus nervios, aliviando la incertidumbre que había estado sintiendo. Ella no era su saber. ¿Cuántas veces iba a tener que repetirse eso? Y sin embargo esa frase, la enunciación, por un momento, todo había sido igual. Ella no es ella. Repitió para sus adentros una vez más. Mirando a Arturia con un nerviosismo creado por ella misma, la vista calentó su corazón. Eran las pequeñas diferencias como estas, los arrebatos emocionales y los episodios de infantilismo lo que hacía que Arturia fuera diferente del saber que conocía. Independientemente, verla actuar de una manera que su saber nunca podría lograr debido a su reserva, fue como un soplo de aire fresco. Me alegro de que parezcas estar bien, cambió de tema y la salvó de cavar un hoyo más profundo para sí misma. Ella se cayó de inmediato, sus labios se fruncieron, su mirada se desplazó a sus pies. Sus ojos y su sinceridad, junto con el momento oportuno, fueron devastadores para su corazón que latía rápidamente. Casi desesperadamente, miró a su alrededor en busca de algo que desviara su atención de ella, y finalmente aterrizó con incredulidad en unos pocos platos de comida que quedaron a un lado. Débiles regueros de vapor aún salían de los platos y tazones, mitad occidentales y mitad asiáticos. Bistec con guisantes, maíz y papas sazonadas al vapor en un plato y katsudon de arroz en un tazón más grande a un lado. Las porciones eran grandes como si Shirou supiera el tamaño de su apetito. ¿Hiciste comida?, soltó ella, tragando con lo sabroso que se veía todo. Esto hizo que Shirou sonriera irónicamente. Sé una cosa o dos, respondió. Sin embargo, mantuvo los platos de comida lejos de ella y actuó con indiferencia cuando su estómago gorgoteó y ella inconscientemente trató de estirarse. Pensando en la manera, se había saltado el desayuno hoy, y había estado demasiado nerviosa en su primer día en Hounan para visitar la cafetería para comer. Ese sí lo hiciste para mí, ¿por qué no me dejas comer? Se humedeció los labios con algo de ansiedad. Observó la figura de Arturia en su cama con los ojos en blanco, y de alguna manera Arturia recordó abruptamente cierto incidente esta mañana. No. No, seguro que no. No puedo darte esto, no es como si fuera algo decente. Guardaba rencor. ¿Eran tan importantes sus habilidades culinarias? ¿En serio? Él estaba haciendo una mueca expectante hacia ella, como si esperara que ella cediera, y ella estaba avergonzada por eso. No era de las que se enorgullecen ni nada por el estilo, pero se preocupaba lo suficiente por su imagen como para sentirse quemada. Ella cometió un error. No era como si tuviera que frotarse como sal en una herida, especialmente después de lo que acababa de pasar. La experiencia volvió a inundarme. Su labio se crispó antes de levantar la manta y temblar, haciendo que cualquier alegría desapareciera de las facciones de Shirou. Dejó la comida frente a ella como ofrenda y se sentó junto a su cama cuando ella tomó con cautela un par de palillos en la mano. ¿Estás bien?, le preguntó a ella. Por supuesto, ella restó importancia al asunto por completo. Ella era fuerte de esta manera y podía soportar muchas cosas reprimiendo la emoción dentro de sí misma. No pasa nada si uno llora o grita, así que no tiene sentido hacer nada de eso. También puede hacerse útil y tratar de no preocupar a los demás por su bienestar. La sociedad moderna era así, enfatizando la fuerza personal por la capacidad de soportar las dificultades, pero a veces la fuerza no es lo que necesitas para hacer frente a algo más allá de todas las expectativas. La magia, las verdades encontradas en la historia de Merlín, todo le dio la vuelta al mundo. Indiferente como estaba actuando, por dentro, se sentía abrumada, y como si él supiera que estaba diciendo una cosa mientras pensaba en otra. Shirou suspiró y le pasó un brazo por los hombros.
Consciente de lo cerca que estaba, trató de no mirarlo de frente, pero era imposible no apoyarse en él en busca de apoyo, aunque solo fuera para calmar sus nervios cuando él la acercaba más. Sé honesta, maestra. No juzgaré, dijo en tono persuasivo, teniendo cuidado de no forzarla. Ella tarareó, el calor que podía sentir fue suficiente para calmar sus nervios. Todavía estoy un poco nerviosa, eso es todo, admitió, sus palillos jugando ociosamente con la comida frente a ella. Ahora bien, esto era una señal de que no se sentía muy bien. ¿Un glotón jugando con su comida? ¡Qué broma! N no esperaba que las cosas fueran tan intensas. Erika Blandelli, murmuró el nombre. Es probable que sea una maestra enemiga, y el toro probablemente era el fantasma noble de algún sirviente de renombre. Antes de que discutas para no sacar conclusiones precipitadas, no estabas allí para ver cuán tranquila estaba actuando después de que te desmayaste. Estaba tensa, claro, pero la forma en que me miró y actuó como si supiera que yo era un sirviente era revelador. Junto con la forma en que te guió a un área aislada, estuve tentado de intervenir muchas veces, pero no quería asustarte mientras lo hacías. Estaban justo al lado de ella. Arturia frunció el ceño, procesando sus palabras antes de levantar la mirada para mirarlo. ¿Qué sugieres que hagamos? Todavía tengo clases mañana, y Kai sospechará si de repente me salto la escuela. Nunca me había saltado una clase antes y mucho menos un día entero. Un estudiante modelo. ¿Es esto realmente lo que debería preocuparte? Shirou se encontró perdido antes de recordar que él mismo había hecho algo similar una vez en su propia guerra del Santo Grial como maestro. Saber una vez había propuesto posponer la escuela por las 2 semanas que duraría la guerra, pero aún así terminó yendo, por lo que cualquier cosa que dijera para disuadir a Arturia ahora sería hipócrita. La escuela no debería ser un problema, Shirou reflexionó sobre el tema para tranquilizar a Arturia. Los participantes de una guerra del Santo Grial no se arriesgarán a filtrar la existencia de hechicería y, como tal, restringir sus actividades y batallas durante el día. Piensa en nuestra situación, por ejemplo. Solo fuiste atacado en un lugar aislado, por lo que deberías estar seguro si te quedas entre la multitud durante el horario escolar. Arturia hundió los hombros aliviada, picoteando distraídamente su comida y tomando ese primer bocado que le abrió los ojos como platos. Se congeló por un instante, solo los ruidos de masticación escaparon de su boca antes de toser cuando se dio cuenta de que él la estaba mirando fijamente. Observando sus modales, trató de desviar su atención de la comida y volver al tema. Está bien, pero eso no resuelve nada con Erika. ¿Estás realmente seguro de que es una maestra? Ella pidió una aclaración. Estoy seguro, y por eso tendremos que estar listos. Una mirada distante pero determinada cruzó las facciones de Shirou. Tendremos que hacer los preparativos. Es turbio, pero como Servant, puedo atacar directamente al máster si así lo deseas. A menudo es la mejor opción ya que un Servant está ligado a la existencia del máster. El tono de Shirou era extrañamente plano. Arturia pensó en la historia que había leído y lentamente sacudió la cabeza. El Shirou Enilla del que había leído no era del tipo que se sentía cómodo con tales métodos, considerando que dejó ir a una mujer llamada Rin Tosaka, a pesar de saber que eran enemigos. El hecho de que incluso hubiera sugerido tal medio revelaba el alcance de sus intenciones de mantenerla a salvo. No explotaré tu amabilidad. No te mereces ese tipo de maestro. No. Ella sacudió su cabeza. Piensa en otra cosa. Él la miró, y ella le devolvió la mirada con obstinación, hasta que él le dio un golpe en la frente, lo que provocó que aguantase el golpe mientras lo miraba. Innecesario, se quejó ella. Y no deberías rechazar una solución viable si eso significa mantenerte a salvo, pero, por desgracia, soy tu servante y tus palabras valen su peso en oro para mí. Si no golpeamos al maestro, entonces lidiar con el servante enemigo, neutralizando la amenaza tan pronto como sea posible. El problema son los otros 5 maestros, que pueden o no estar cerca para explotar la situación. ¿Te sentirías cómodo si los sacara yo mismo en un desafío abierto? Todos héroes, y dudo que muchos permitan que su orgullo sufra un golpe al esconderse de un duelo abierto. ¿No te pondría eso en peligro? Arturia volvió a mirar a Shirou, pero no decía nada.
La inclinación hacia arriba de su frente y sus labios fruncidos hicieron que sus pensamientos fueran evidentes a pesar de todo. ¿Te puedo ayudar? Esconderse mientras Shirou se llevaba la peor parte de la acción no le sentaba bien. No, ella no podía aceptarlo. Shirou no respondió de inmediato, resistiendo el impulso de negarse rotundamente. Los sirvientes eran poderosos y superaban con creces a cualquier contendiente humano. Incluso Saber en su guerra del Santo Grial una vez lo había sermoneado sobre la estupidez de enfrentarse a Berserker en su nombre. Aún así, no lo detuvo, y ahora como si el karma asomara su fea cabeza, tampoco pensó que sería capaz de convencer a Arturia de que no luchara contra un Servant. Siendo este el caso, él no la negó y en su lugar la miró profundamente a los ojos. ¿Estarás bien?, le preguntó a ella. La presión que un Servant puede dar puede ser decenas, si no cientos, de veces más fuerte que el toro de antes, y al desafiarlos abiertamente, existe la posibilidad de que todos vengan a la vez. Arturia se encontró sosteniendo su mano justo antes de darse cuenta, buscando consuelo y protección. Seguro que me las arreglaré. Todo esto me tomó por sorpresa esta vez, y no pude desenvainar mi espada, eso es todo. Mentiras. Estabas temblando como una hoja. Shirou tuvo el tacto suficiente para no llamar a su maestra por nada y, en cambio, dirigió su atención de nuevo a la comida que rápidamente devoró en silencio. El punto más fino que se omitió fue que había perdido la oportunidad de liberarse de su costado mientras ella lo usaba como respaldo mientras comía. Cuando finalmente terminó y se dio cuenta de lo que estaba haciendo, sonrió tímidamente antes de que él se levantara en silencio y guardara los platos. Ahora descansa un poco, dijo Shirou con firmeza. Estoy fin. Shirou negó con la cabeza. Soy un sirviente y tú eres mi maestro. No te juzgaré incluso si no estás en tu mejor momento. Al igual que Saber había hecho por él. Si antes era ella quien lo protegía, ahora era él quien la protegería a ella. Arturia frunció el ceño antes de asentir lentamente. Gracias, murmuró mientras enterraba la cara en las almohadas. Unos buenos minutos más tarde y se volvió a dormir, completamente desmayada por el estrés del día, lo cual era algo bueno considerando que Shirou había agotado la mayor parte de su paciencia. El tiempo pareció ralentizarse, los sonidos de los coches y la gente que pasaba por la carretera se silenciaron mientras se concentraba en lo único que lo había tenido nervioso desde el principio. ¿Has visto lo suficiente?, preguntó deliberadamente. Su mirada estaba dirigida fuera de la ventana de Arturia, donde una chica con un gorro sobre el cabello plateado hasta el cuello se mezclaba sin pretensiones con la multitud. Llevaba un uniforme escolar amarillo con una falda azul y apenas reaccionó después de que él la llamó. ¿Un sirviente? Esto era lo más parecido a lo que podía atribuir a la chica debido a la singularidad de su firma mágica. Mirando de Arturia al Servant afuera, Shirou rápidamente tomó una decisión y salió de la casa, enfrentándose directamente a la chica afuera. Eres astuto en la conciencia. Posees, sin embargo, una autoridad de tipo escudriñador. No, mis sentidos me dicen que no has usado tal medio. He sido demasiado descuidado. La chica cuestionó. Su voz era suave, ni prepotente ni arrogante. En cambio, fue fríamente analítico. Shirou aún no sabía qué hacer con este Servant. Desde que había dejado la Academia Hounan, la había estado sintiendo detrás de él. No era que esta chica no tuviera la habilidad de rastrear, sino que no sabía cómo enmascarar el aura distinta que emanaba de la energía mágica dentro de ella. Era como si los sirvientes pudieran detectarse entre sí incluso en forma espiritual si estuvieran lo suficientemente cerca. En cualquier caso, él no la había detenido antes en primer lugar para ahorrarle más dolor a Arturia, y porque esta chica no había mostrado ningún indicio de atacar. Quizás estaba tratando de ponerse en contacto con él. De todos modos, el resto de los transeúntes actuaron como si ni siquiera pudieran verlos. ¿Quién eres tú? Fue directo al grano. La chica lo evaluó con sus ojos violetas asombrosamente puros, y pronto asintió muy lentamente. Mi nombre es Atena, diosa griega de la sabiduría y la guerra. Hizo una reverencia usando el dobladillo de su falda, luciendo completamente inofensiva, pero esto tuvo el efecto contrario. Se puso cauteloso al instante.
La mayoría de los servants ocultarían sus verdaderos nombres a sus adversarios para evitar que se explotara la debilidad de sus leyendas, y el hecho de que Athena hubiera revelado su verdadero nombre, sin dudarlo, decía mucho de su confianza. Por otra parte, el concepto de un dios verdadero convocado como sirvientes ya era lo suficientemente aterrador como para considerar medidas en contra de inmediato. Sin embargo, Athena no parecía hostil. En cambio, tomó la iniciativa de mirar hacia arriba y escudriñarlo nuevamente mientras permanecía completamente indefensa. Por supuesto, él podría estar malinterpretándola, pero ella no se sentía tan imponente como implicaba su nombre. Para un dios que de alguna manera se convirtió en un siervo, sus niveles de divinidad se sentían inadecuados. Por lo menos, no fue suficiente para presionarlo, lo cual era extraño. Se guardó sus dudas para sí mismo y pronto enfocó su mente. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Tu maestro te ha enviado a explorar? Si es así, dudo que seas adecuado para el papel, ya que no pareces ser un asesino con ocultación de presencia. Al enviarte de todos modos, tu maestro tiene la intención de ponerse en contacto con los míos para formar una alianza. Athena estaba extrañamente perpleja, su cabeza inclinada hacia un lado mientras lo miraba como si fuera un producto exótico o un animal. Maestro. Asesino. Eres realmente extraño para un dios maligno. ¿Un qué? De repente se encontró frunciendo el ceño mientras se sentía fuera de sí. Algo extraño estaba pasando aquí, y basado en cómo Atenea lo estaba mirando, quizás fue el resultado de su invocación fallida. Nada de esta guerra del Grial se había sentido bien desde el principio. Siervos, deseo y guerra del Grial. ¿Estas palabras significan algo para ti? Presionó. Su urgencia y tono duro no fueron apreciados por Athena, quien hizo una mueca. ¿Estás tratando de confundirme con tonterías irrelevantes? Ella frunció el ceño y lo miró fijamente a los ojos, buscando algo pero evidentemente sin encontrarlo. Qué incorregible, pero pareces genuinamente desconcertado. Tus palabras, por casualidad, significan algo relevante. Él no respondió. Ningún servant sería convocado sin ninguna información sobre la guerra del Grial o el objetivo y la mecánica detrás de ella. Algo estaba obviamente mal aquí. No estaban operando en la misma página. Frotándose la sien, Shirou decidió buscar información, pero se vio obligado a contener sus palabras después de que Athena entrecerró los ojos. Estaba mirando a un hombre de traje gris con anteojos cuadrados, que observaba atentamente los movimientos de la multitud y se concentraba en el lugar que nadie parecía notar. Vio la casualidad de que este espacio que influye en otros para que se mantengan alejados de él, fue evidente para aquellos en las cábalas y comunidades mágicas. Para Akamatsu Touma, esta fue una bandera roja que lo incitó a investigar. Vio la casualidad de que esta investigación coincidió con el lugar donde estaban parados Shirou y Athena, hechiceros humanos. Athena frunció el ceño antes de considerar sus opciones. Bajémonos. Son débiles pero también desagradables en su incapacidad para ocultar su aprensión. ¿Lo entiendes, sí? Actúan desconfiando de cada acción y dudan de cualquier forma de sinceridad de nuestra especie. Si nos ven, se volverá molesto. Shirou podría estar de acuerdo con el último punto de Athena. Sería molesto si la comunidad mágica de este mundo lo detectara, pero ¿no era eso algo bueno? Ahora que estaba medio convencido de que no estaba en una guerra del Grial, no debería entrar en contacto con la organización mágica de este mundo, no solo permitiéndole determinar su naturaleza, sino también obtener más información. Entonces, ¿por qué Athena parecía tan poco dispuesta a ser atrapada? Casi suenas frustrado con estos hechiceros humanos. No es como si fueran capaces de determinar nuestras identidades al verlos, a menos que nos delatemos. Ella le dio una mirada plana sin diversión, sabiendo cuán ingenua era esa declaración. Nunca son amistosos, se burló Atenea. Especialmente a los dioses malignos. Encontrarán a alguien que intente matarnos, y si no me crees, ¿por qué no vas y lo pruebas para verlo por ti mismo? Chasqueó la lengua. Él era el que estaba en desventaja aquí con la falta de información. Atenea muy bien puede estar diciendo la verdad. Bien, vamos, concedió. Ella asintió y saltó al techo de la casa de Arturia de un solo paso, no es que él fuera diferente. Llegaron justo a tiempo para pasar por alto la mirada de Amaterasu Touma del Comité de Compilación de Historia de Japón.
Hombre persistente. Ha estado aquí desde la perturbación mágica anterior. Atena entrecerró los ojos mientras observaba la figura de Touma mezclarse con la multitud de transeúntes antes de volver a centrar su atención en Shirou. Supongo que la perturbación mágica fue tu descenso. Si por descendencia se refería a convocar, entonces sí. Probablemente era él. Shirou le dio a Atena una mirada extraña y asintió, pero pronto enfocó sus pensamientos. No estaban operando en la misma página aquí, y se sentía como si él fuera el que estaba fuera de su alcance. Era mejor jugar pasivo y ponerse al día. Sabía al menos esto, pero parecía que su ignorancia estaba completamente expuesta bajo los ojos violetas de Atenea. ¿Puedo inspeccionarte?, inquirió, extendiendo su mano y esperando que él le correspondiera el gesto. Dudó en el caso de que Atena pudiera tener motivos ocultos, sin embargo, esto la llevó a chasquear la lengua y tomar la iniciativa de agarrar su mano ella misma. Afortunadamente, ella no hizo nada más que fruncir el ceño mientras un pulso débil recorría su cuerpo. Eres completo, íntegro e independiente. Sin embargo, eres diferente de otros dioses malignos. ¿Por qué no caes en tu maldición de la locura como todos los demás? ¿No tienes el impulso de matar, de rebelarte? La fuerza de los herejes, los dioses, no provienen de su leyenda, sino de su voluntad y determinación, a menudo erosionadas por la maldición. ¿Qué dios maligno eres tú que eres capaz de resistir la maldición? Cuanto más explicaba Atena, más confundido se volvía Shirou. Necesitaba aclarar las cosas antes de perderse más. ¿Qué quieres decir con maldición de la locura? Y antes incluso de eso, ¿qué es un dios maligno? Retrocedió hasta el principio. Atena rechinó los dientes, sintiendo como si no la estuvieran tomando en serio, dado que no estaba en su mejor forma en este momento. Su situación en sí misma la hizo sentir impotente, pero se negó a que se burlaran de ella. No te hagas la tímida, casi gruñó, sus ojos violetas brillando con el poder divino y la autoridad reprimida. No creerás que confiere en tu acto tan fácilmente. Los dioses de acero como tú son conocidos por su traición, aunque solo sea para matar a las diosas de la madre tierra y usurpar sus autoridades, se burló. Perseo, Hércules, Jason, cada uno supo explotar para lograr un objetivo, y yo no sé el tuyo, y por lo tanto debo permanecer alerta especialmente contra uno que se ha llamado audazmente el acero más fuerte. Shirou eligió sabiamente no profundizar en el tema de lo que eran los dioses del acero o las diosas de la madre tierra, considerando su conocimiento actualmente limitado. Auge. Una segunda onda de energía latía a través de su cuerpo desde donde Atena sostenía su mano. Esta vez, la expresión de Atenea cambió, pasando de una calma neutra a una incredulidad estupefacta. Me tienes perpleja, admitió finalmente después de mucho tiempo. Nunca ha habido un caso en el que un dios maligno haya perdido la capacidad de distinguirse a sí mismo y en la historia. Tu caso no tiene precedentes. Te has liberado de tu mito, ¿verdad? Atena presionó, intrigada. No tenía idea de si asentir o no, pero no importó ya que Atena continuó con su pronta investigación antes de que sus pupilas se contrajeran y ella se apartara de él. Frunciendo los labios, comenzó a caminar. ¿Qué es este extraño contrato que te une? Se arrastra dentro de esta morada, es el humano. ¿Qué has hecho? Los pasos de Atena se aceleraron, pero Shirou fue más rápido. En el momento en que Atena había dicho contrato, él ya sabía hacia dónde se dirigía. Desmaterializándose, se volvió a materializar en la habitación de Arturia justo cuando Atena entraba a la fuerza. No más cerca, advirtió Shirou en advertencia, observando cómo Atena se detenía en sus pasos aunque solo fuera para mirar la figura dormida de Arturia. Una vez más, Shirou no estaba demasiado preocupado ya que se había colocado entre Atena y Arturia, evitando que Atena se acercara si tenía algo que decir al respecto. Sin embargo, esto no parecía importar porque a ella no le importaba su propio bienestar y pasó junto a él sin ningún tipo de precaución. La acción lo dejó estupefacto por lo controvertida que estaba siendo Atenea. Un dios de la sabiduría debería entender que no debe dejarse expuesto al daño, pero sin embargo, aquí estaba. La agarró por los hombros, su fuerza suficiente para levantarla en el aire, donde no mostró signos de resistencia. En cambio, podía ver su piel tornándose morada en un moretón por lo fuerte que la sostenía.
Para un sirviente, o un dios maligno como ella había insinuado, ella era mucho más débil de lo que él esperaba. Un poco más fuerte y mis brazos se saldrán de los hombros, dijo Athena en un tono monótono, sin pensar en su estado actual mientras continuaba usando la magia. Ella lo miró directamente con la expresión vacía de un niño agraviado en el dolor. Duele. Duele mucho, bruto. Tú se calló, sin tener más palabras, pero sin darse cuenta soltó su agarre hasta que la expresión de ella se relajó. En contraste, Athena parecía petulante en su monótono cuando se detuvo al lado de Arturia bajo su supervisión. La sabiduría es mi arma más afilada. Hizo un gesto hacia su cabeza, casi radiante, casi como si estuviera tratando de frotar el peso de su logro mientras él la miraba. Ella se estaba aprovechando de él. De esto lo tenía claro. No sabía si debería sentirse ofendido o no, pero no hizo ningún movimiento descuidado ahora que Arturia estaba efectivamente frente a ellos roncando ligeramente. Maldijo para sus adentros, no por su descuido, sino por su vacilación y momento de respiro. Ese sentimiento justo ahí es el sentimiento de perder la ventaja por la propia locura, Athena negó con la cabeza casi como un sermón. Mi capacidad para leer a los demás no tiene paralelo. No tuviste ninguna posibilidad desde el principio después de haber observado tu carácter. No tenía nada que decir en respuesta. Cualquier argumento contrapunto que pudiera hacer fue frustrado mientras Athena continuaba hablando. Eres un hombre sencillo. Si hubiera tenido alguna idea de hacer daño, probablemente habrías detenido mi acercamiento. Sin embargo, no he mostrado ninguna descortesía y todo lo que tienes contra mí es sospecha. Por supuesto, la sospecha es más que suficiente para protegerte contra mi acercamiento, pero eres blando para ser un dios de acero. Mi apariencia pintoresca y triste te ha hecho saciar tu sed de sangre y subestimarme a mí mismo. O tal vez, estás verdaderamente cegado por tus propios ideales de que dudó en asestar un golpe mortal sin determinar un enemigo. Estaba empezando a sentirse nervioso por la precisión con la que ella lo estaba describiendo, como si nadie se sintiera quemado cuando se señalaran sus defectos o errores. Una sonrisa tiró de los rasgos límpidos pero sorprendentemente elegantes de Athena. ¡Qué justo! ¡Qué lindo! Ella se rió en su mano, sus rasgos revelando alegría aunque solo fuera por un momento. Eres divertido, si nada más, pero, por desgracia, guarda tus preocupaciones para ti mismo. No tengo la intención de hacer este daño humano para que no me maltrates a mí mismo. Bien, ahora estaba levemente ofendido. Ella no estaba equivocada en que él la atacaría si ella hacía algo malo contra Arturia, pero lo hizo sonar como si fuera un salvaje. Agitándose para sí mismo, vio a Athena inspeccionar la mano derecha de Arturia donde se colocaron los Command Seals antes de quedarse en silencio. ¿De verdad te has vinculado a un ser humano? ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué lo haces? A menos que se detuvo como si llegara a sus propias suposiciones. Ella lo miró profundamente, pero él no pudo discernir lo que estaba pensando. En cambio, prestó más atención a lo que ella estaba haciendo. Desde el séptimo cielo, asistido por 3 grandes palabras de poder, murmuró Atenea, trazando con interés el diseño de los sellos de mando ante ella. Sal de la restricción sagrada, protector del equilibrio sagrado. La habitación se estremeció por la aparición del viento, que hizo retroceder las telas y derribó el desorden suelto al suelo. En la mano izquierda de Arturia apareció de repente otro conjunto de 3 sellos. ¿Qué acabas de hacer? Dudoso, Shirou no pudo evitar preguntar. Athena entrecerró los ojos antes de alejarse de Arturia para mirarlo. ¿No tienes ojos? He hecho el mío un contrato para probar una conjetura que merece el valor de dar un reino humano sobre mí mismo a través de 3 órdenes absolutas. De hecho, eres diferente, pero en retrospectiva, tu diferencia se deriva de este ser humano, y por lo tanto hay mérito en aceptar estos términos vinculantes, ¿sí? Más importante aún, tu hostilidad hacia mí mismo ha disminuido considerablemente. Fue una observación astuta por parte de Athena, porque ya no podía mantener tanta vigilancia ahora que estaba seguro de que Arturia no sería atacada. Sin embargo, lo que reemplazó a la vigilancia fue una migraña de confusión y desconfianza. La siguiente pregunta de Athena no estaba ayudando, especialmente cuando un matiz de emoción o anticipación, ya sea o, se desvaneció en su tono. Esto no nos convierte en aliados, y los aliados se ayudan unos a otros.
De hecho, este sería el caso normalmente. Dado que Atena se unió voluntariamente a Arturia, eso solo entrelazó sus destinos entre sí. Además, debido a las extrañas leyes de este mundo, no era el maestro quien suministraba energía mágica, sino el sirviente quien le proporcionaba energía al maestro en forma de enlace. En este caso, era comprensible cómo Atenea se había conectado con Arturia. Usando el contrato preexistente de Chirou, Atena simplemente copió el mecanismo involucrado y se adjuntó en un sentido figurado a Arturia usando los mismos medios. Por lo tanto, Atena ahora tenía las mismas limitaciones que Chirou y todo lo que venía con él a través del contrato. La pregunta de por qué había hecho tal cosa aún eludía la mente de Chirou, pero tenía otras preocupaciones. No era tan ignorante como para no desconfiar de las intenciones de Atenea. Entonces, ¿qué debería hacer? Atena le había dado a Arturia poder sobre sí misma, que era la protección más fuerte que Chirou podía esperar. En el caso de que Atena tuviera motivos ocultos, Arturia podría contenerla efectivamente. Dado que él también estaría cerca, las probabilidades de que Atena le hiciera algo a Arturia de manera preventiva eran minúsculas. Él suspiró. Había demasiado que todavía no sabía. ¿De qué servía pensar demasiado? Quizás no, respondió vagamente. Si crees que puedes usarme a mí y a mi maestro, entonces estás equivocado, advirtió. No tienes que preocuparte. Atena esperaba este resultado y se encogió de hombros. Mi yo cree en el beneficio mutuo, y si voy a interpretar esto correctamente, te falta el sentido común de un dios maligno, y resulta que sé muchas cosas. ¿Planeas ayudarme? Esa es mi intención, y espero a su vez que tú me ayudes a mí mismo, pero no te obligaré. Eso lo jura esta diosa. ¿Es eso así? El no estoy seguro de poder confiar en eso no se dijo, pero una diosa de la sabiduría lo sabía mejor. ¿Cómo podría Atena no ver la precaución en los ojos de Chirou? Ella sonrió independientemente. Sin embargo, era la clave en la frase anterior. Atena tarareó suavemente y pronto extendió su mano con formalidad. Un placer trabajar contigo. Chirou tenía sus reservas, su mirada se movió de Atena a los nuevos Command Seals de Arturia, y luego de regreso a Atena. Se quejó. No obstante, se tomaron de las manos, aturdiendo por completo a Atena cuando un zumbido de autoridad desconocida se desató entre ellos e invadió la conciencia de Atena. Un mundo diferente a todo lo que había visto antes estaba frente a ella. El vínculo entre el amo y el siervo era único en el sentido de que vinculaba a dos individuos en el nivel espiritual de tal manera que incluso podían vislumbrar partes de la vida y las dificultades de cada uno a través de visiones. Este era un concepto quizás más conocido por aquellos que existían en un mundo iluminado por la luna, pero una experiencia completamente diferente para aquellos en otro. Las leyes eran tan diferentes como el origen de la magia derivada del favor de los dioses, otorgando su autoridad sobre los humanos. Para Atena, esto significaba que una fuente extranjera había instigado lo que ella asociaba con la previsión divina, algo que los humanos consideran acorde con la capacidad profética. Esta fue una visión de un mundo, un reflejo del origen de un dios maligno. ¿Dónde estaba este lugar? Cuando Atena copió el enlace de los Command Seals y se marcó a sí misma usando las mismas vías, sin darse cuenta formó un enlace con los que ya estaban conectados. ¿Qué era este lugar? Una colina de espadas se extendía por el horizonte en una extensión interminable. Existían espadas aquí que no deberían estar aquí, muchas de las cuales incluso podía reconocer de sus propios mitos. Arpe, la espada asesina inmortal. Una losa negra de roca de obsidiana que lleva el aura del poderoso Heracles. Las autoridades a través del tiempo y del panteón existieron todas a la vez en este único espacio sin límites. Acero. Acero sin medida. Afuera. Ella necesitaba salir. Este lugar era sofocante, una pesadilla total para todas las diosas de clase madre tierra sometidas por leyendas cristalizadas de acero como ella misma, pero no pudo evitar permanecer clavada en su lugar. Soy el acero más fuerte. Esas palabras. Me vino a la mente esa afirmación audaz anterior. Atena sintió que su visión se nublaba, una mano subiendo a sus sienes para estabilizarse mientras las palabras proféticas discernían la naturaleza de este mundo. No lo digas, no lo digas.
Las palabras estaban siendo forzadas a salir de su boca, al igual que Himemikos entran en un estado de trance. Soy el hueso de mi espada ahora. Ella gritó, cuchillas afiladas atravesaron su piel y amenazaron con desgarrarla desde adentro, mientras la autoridad del acero actuaba como veneno en su naturaleza como diosa de la madre tierra. Esto fue demasiado. Su visión nadaba a pesar de saber que esto no era más que una visión proyectada a través de ella como un medio desprevenido. Soportar. Solo aguanta. Apretó los dientes, las lágrimas brotaron de sus ojos mientras reprimía a la fuerza el siguiente conjunto de palabras. El acero es mi cuerpo. No. No. Ella no podía decir eso. Las palabras eran la autoridad de los dioses malignos, y esa sola declaración la paralizaría en la naturaleza subyugadora del acero contra los dioses de la tierra. Siguió tartamudeando, mordiéndose la lengua para mantener la boca cerrada. Justo cuando su fuerza y fortaleza mental estaban llegando a sus límites, se hundió de alivio cuando el mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse. La visión estaba terminando. Se derrumbó sobre sus pies, jadeando mientras miraba fijamente esta maldita tierra de acero. ¿Había sido este un dominio de la inmortalidad? ¿Pero a qué dios pertenecía tal dominio? ¿Qué tan fuerte sería este dios maligno? Por lo menos, sabía que sería incapaz de detener esto. Entonces ella se quedó quieta. Ella era una diosa de la sabiduría. No pasó mucho tiempo para comprender lo que probablemente había causado esta visión. El contrato que acababa de hacer. H cometió un error. El hecho de que Shirou no haya caído en la maldición de la locura indica que puede haber un factor de vinculación en el contrato que Shirou tenía con un humano. Pensando en el futuro, Athena había decidido que prefería correr el riesgo de mantener sus instalaciones mentales normales. Después de todo, una vez que recuperara su fuerza, la maldición seguramente la afectaría, pero quizás el contrato contrarrestaría la maldición. Esta fue la razón por la que decidió unirse a Arturi en primer lugar. Por derecho del contrato, había forjado una conexión más profunda con el otro servant del contratista, a saber, Shirou. Entonces este lugar, este mundo de autoridades era la verdadera naturaleza de Shirou. La idea era escalofriante, pero no tanto como un concepto terrible. Asumiendo que su conjetura era correcta y que la única razón por la que la maldición de la locura no atacó a Shirou tenía que ver con su contrato con un humano, entonces, ¿qué sucede si ese humano muere o se corta la conexión? Si Shirou alguna vez rezara por la maldición de la locura, el mundo se quemaría y todo junto con él. Ella tembló cuando la visión terminó en su totalidad y se encontró mirando fijamente los ojos ingenuamente optimistas de Shirou y comparándolos con la verdadera naturaleza del mundo que había imaginado, apartó la mano como si se quemara. ¿Estás bien? Tragó saliva, estremeciéndose cuando él se acercó a ella. Este dios maligno era aterrador. Gracias por leer. Y gracias a mis nuevos patrocinadores. Natasa y R3D3B3. Próximas actualizaciones. Chaldea Alternative Records. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Fate de Legaki Dark. California. Rey del Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar el guión en el enlace. Reflexión del diario de sobreviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z. Capítulo 7. Dios maligno. 5. Arturia sintió que sus nervios estaban superándolo mientras se acercaba a los terrenos de la escuela de la Academia Jounan para su segundo día en esta nueva escuela, pero no se podía evitar. Los recuerdos del día anterior la llenaron de temor. La sola idea de que una maestra enemiga, probablemente Erika Blandelli, fuera su compañera de clase no hizo maravillas por su aprensión. Luego hubo pensamientos sobre un servante enemigo oculto que no podía ver en forma astral, lo que la cansó aún más. Maldita sea Merlin. ¿Por qué hacer su borrador tan detallado? Se mordió los labios, un escalofrío recorrió su espalda. Bien. Calma. Mantener la calma te puede sacar de cualquier cosa. De alguna manera, dudó mucho de sus propias palabras internas cuando entró por las puertas delanteras de la Academia Jounan y se dirigía a su salón de clases. ¿Es demasiado tarde para echarse atrás? Preguntó para sus adentros, sabiendo que Shirou estaba lo suficientemente cerca para escucharla.
Aunque no habló, su inquietud se transmitía en su inquietud. No llegó ninguna respuesta. Hizo un puchero, pero sus rasgos neutrales no estaban acostumbrados a mostrar expresiones con demasiada facilidad y, en cambio, la hacía parecer petulante. La imagen solo empeoró ya que otros no podían ver a Shirou, haciendo que pareciera que estaba loca. Se sonrojó por las miradas extrañas que le lanzaron y retrajo el cuello sobre los hombros en un intento inútil de ocultar sus mejillas sonrojadas. ¿Me estás ignorando? Trató de parecer ofendida, pero Shirou no estuvo a la altura de la burla. Ahora sabía que había algo en la mente de Shirou porque simplemente no estaba actuando bien. Por su conexión como maestra, tenía una vaga sensación de dónde flotaba Shirou a su lado, pero no era como si pudiera ver qué expresión estaba haciendo. «¿Shirou?», preguntó de nuevo, esta vez más suave. «¿Qué ocurre? Has estado callado toda la mañana. ¿Tienes algo en mente?». El aire cambió un poco, pero Shirou no pareció entender el mensaje de que quería que confiara en ella en lugar de manejar todo por su cuenta. «Mira, puedes confiar en mí, ¿verdad?». Ella trató de persuadir. Ella tenía su propio orgullo como Pendragón, e incluso si no sería de mucha ayuda en una pelea mágica, no le gustaba la sensación de ser inútil. Comenzó a pensar en lo que podría haber sucedido en el momento en que Shirou la convenció de dormir el día anterior y la mañana en que se despertó. Casi al instante, su mirada se desplazó a su brazo izquierdo, donde se arrastró por la manga donde lucía un par de guantes de motociclista. Había aprendido la lección del día anterior y decidió seguir el consejo de Shirou y ocultar sus Command Seals. El hecho de que llevara un guante en cada mano era revelador por sus implicaciones. ¿Tiene algo que ver con este otro juego de Command Seals en mi mano izquierda? Arturia sondeó. El sonido de un suspiro cansado entró en los oídos de Arturia, seguido por la sensación de alguien revolviéndole el cabello como un adulto a un niño. Respuesta corta. Sí. Respuesta larga. Es complicado, respondió finalmente Shirou. Desconocido para Arturia, pero no había forma de que Shirou supiera cómo explicar lo desconcertado que se sentía después de una sola conversación con una diosa griega que cambió todas las convenciones que conocía sobre su invocación y las arrojó por la ventana. Se estaba quedando ciego en este momento, y todavía no sabía cuánto debería confiar en las explicaciones de Atenea. Campeones, dioses herejes y la ausencia de una guerra del Grial real. Algo le dijo que iba a pasar mucho más que un periodo de 2 semanas como es habitual en una guerra del Grial estándar. Esto significaba que no le otorgaría ningún deseo al Grial, ni idea de lo que debería hacer a partir de ahora en esta invocación fallida, aparte de mantener a Arturia a salvo, y esto era más una elección personal que una obligación o un requisito. Aún así, miró profundamente en los rasgos preocupados de Arturia y no pudo evitar pensar que podría estar bien con esta decisión por el momento. Sin embargo, al final, no dejaría de buscar su sable hasta que el milagro prometido pudiera realizarse. Olvídalo. Sé que no me dices nada porque estás preocupado por mí, pero sabes que es frustrante, ¿verdad? Mi propia debilidad. Ha pasado mucho tiempo desde que me sentí de esta manera. Arturia dejó caer los hombros, una nube de incertidumbre caía sobre su cabeza. Está bien, solo estoy un poco molesto. Entonces, ¿realmente no me vas a decir nada? Shirou tuvo que admitir que la forma en que Arturia estaba tratando de jugar a la astucia y culparlo para que confiara en ella era un poco linda, ya que obviamente no era adecuada para el papel. Pasó de melancólica a petulante demasiado rápido. Su carácter testarudo y obstinado asomaba la cabeza. Era otra similitud que Arturia compartía con Saber. Los paralelos no eran buenos para el corazón y la mentalidad de Shirou. Esta fue una razón más por la que su deseo de mantenerla a salvo solo se fortaleció. «¿Tienes otro Servant?», divulgó Shirou después de pensarlo un momento. Mantener a Arturia ignorante no sería lo mejor para ella a largo plazo. No confiaría mucho en ella hasta el momento, ya que definitivamente tiene sus propios motivos para formar un contrato de Master Servant contigo. Se fue antes de que despertaras, pero me dijo que haría sus propios arreglos para mantenerte a salvo. Por extraño que parezca, me di cuenta de que sus palabras eran serias. Shirou no le explicó a Arturia que las palabras de Atena no solo eran serias, sino que incluso llegó al extremo de decir que si dejaba morir a Arturia, el mundo se acabaría.
La sinceridad que Athena mostró a Arturia, a pesar de la forma sagrada en que Athena consideraba a los humanos comunes, hizo que Shirou creyera que había algo que no le estaba diciendo. En cualquier caso, no importaba tanto si podía confiar en Atenea o no. Solo consideraría realmente a Athena como una aliada si tuviera en cuenta los mejores intereses y el bienestar de Arturia. En este requisito, Athena ya estaba haciendo progresos. Ahora, si Atenea pudiera mostrarle la misma sinceridad. Ella había tenido la amabilidad de decirle que Japón tenía un campione, pero no divulgó la identidad del campione, afirmando que un verdadero dios maligno podría simplemente sentir al campione enemigo. El problema era que, incluso si Athena lo consideraba un dios maligno, no consideró que él no tenía idea de lo que debería sentir, o que algunos aspectos de él pueden ser diferentes de los dioses malignos ordinarios. El hecho de que no se viera afectado por esta supuesta maldición de la locura debería haber sido evidencia suficiente, pero Athena solo le dio una cara plana y dijo que no contaba por la naturaleza de su contrato con Arturia. Honestamente, Shirou tenía mucho en qué pensar en este momento y, a juzgar por la curiosidad que brillaba en los ojos de Arturia, todavía deseaba saber más. Sé que tienes más preguntas, Arturia, comenzó Shirou de manera uniforme. Pero por ahora, ¿no te estás olvidando de algo? Shirou se materializó por un instante e impidió que Arturia golpeara la puerta de su salón de clase tirando de sus hombros. Un grito ahogado escapó de los labios de Arturia, luego vino la ansiedad. En su conversación con Shirou, había logrado posponer sus preocupaciones sobre encontrarse con Erika, pero ahora había llegado el momento de ajustar cuentas. No te preocupes. Estoy aquí, dijo Shirou para consolarla. Preparándose, colocó una mano sobre su corazón y respiró profundamente antes de abrir la puerta y tratar de actuar lo más indiferente posible cuando notó que la mirada de Erika se fijaba en ella. Un paso, luego dos. Trató de mantener su atención en sus pies, reprendiéndose internamente por su cobardía. Siempre había tenido una voluntad fuerte, pero las cosas cambiaron muy rápido cuando comprendió que ella y su oponente estaban peleando en diferentes niveles. Ella no era tonta. ¿Cómo podría tener confianza si pudiera convertirse en una rana con alguna magia extraña o algo así? Por lo tanto, manteniéndose reservada y dando una respuesta cortés a los compañeros de clase cuyos nombres aún no conocía, se sentó torpemente en su asiento asignado y esperó a que comenzara la clase. Dicho asiento estaba a 3 escritorios de distancia de Erika Blandelli, quien desvió su atención de avergonzar a Godou Kusanagi en un escritorio frente a ella, y a Arturia. Arturia mantuvo la cabeza gacha a pesar de notar el breve momento de culpa y confusión en los rasgos de Erika. Demasiado poco y demasiado tarde. Arturia frunció los labios, obligando a bajar el temblor en sus manos. Sé fuerte, Arturia. Mira, eso no era un gran jabalí en llamas. Era solo barbacoa flameada. Se humedeció los labios inconscientemente antes de sonrojarse y esperar que nadie la viera hacer eso, pero teniendo en cuenta que Erika la había estado mirando, Arturia no tenía muchas esperanzas al respecto. Pensando en comida. ¿Cómo supiste? Ella plantó su rostro en su escritorio. Al menos ahora, no podía avergonzarse más. Honestamente, habría permanecido en esta posición si su percepción no la alertara del hecho de que alguien estaba parado al lado de su escritorio. El sonido claro de alguien aclarándose la garganta y tratando de llamar su atención era casi imposible de haber pasado por alto, pero se engañó a sí misma creyendo que no era el destinatario previsto. Ejem. Allí estaba de nuevo. ¿A quién podría estar dirigiéndose aquí? Ciertamente no ella. Señora Pendragon. Creo que tenemos que hablar, así que si deja de ser tan infantil, le agradecería que se tomara un tiempo después de la escuela para... Muy bien. Muy bien, mocosos. Divididlo. Comienza el salón de clases. Regresad a vuestros asientos. Y Godou, dejad de coquetear por la mañana. Yo no. No pongas excusas, Kusanagi, conozco tu tipo de playboy. Qué astuto, profesor. Pensar que podías ver a través de la fingida inocencia de mi querido Godou. Erika. Vamos. Un suspiro de alivio escapó de la boca de Arturia cuando confirmó que la persona que estaba junto a su escritorio se dio la vuelta para irse bajo la indicación del profesor.
Mirando hacia arriba, vio a Erika tomando asiento detrás de un Godot traicionado que prácticamente se estaba marchitando bajo el peso de las acusaciones. Sin embargo, Erika hizo un fuerte asentimiento que Arturia ciertamente no pasó por alto. Ella recibió el mensaje. Esto no había terminado. Prácticamente gritó por el comportamiento de Erika. Cinturón de seguridad. Un Pendragon no rehuye un desafío, se convenció a sí misma repitiendo la frase una y otra vez. Su espalda se enderezó, la fuerza llenó su mirada mientras sostenía la cabeza en alto para ver qué le deparaba ese día. Debido a circunstancias imprevistas, nuestra clase tendrá otro estudiante transferido. El profesor se volvió hacia la puerta e hizo un gesto en voz alta. Entra y preséntate. La puerta corrediza se abrió, y Shiro en forma de espíritu tuvo que mirar 2 veces cuando una familiar diosa de cabello plateado con un adorable gorro entró sin expresión para pararse en el podio de la clase. Shiro notó que Erika se tensó de inmediato, sus brazos que estaban abrazados en secreto alrededor de los hombros de Godot prácticamente asfixiaban al tipo cuyos ojos se abrían cada segundo. Podría haber sido solo Shiro, pero por un momento, pensó que vio una pequeña sonrisa en los labios de Athena en dirección a Godot y Erika. Sin embargo, un segundo después, fue como si no hubiera nada más que una distancia distante. Mi nombre es Athena de Grecia, entonó con todo el entusiasmo de un ladrillo. Siguió el silencio. Eso es todo. Bajo la atención de toda la clase, Athena sintió al profesor y directamente se detuvo en un asiento entre Arturia y Erika. Ya había un estudiante en él, pero Athena levantó un dedo brillante y pronto apareció un brillo aturdido en los ojos de todos. El estudiante en el asiento se levantó robóticamente y abandonó el escritorio para encontrar otro, mientras nadie reaccionaba aparte de la vigilancia en el rostro de Erika y la expresión estupefacta de Arturia. Shiro se encontró frunciendo el ceño cuando notó otro detalle clave. ¿Por qué Godot no estaba tan aturdido como los otros estudiantes y el maestro? El aura que Godot exudaba naturalmente ya estaba enviando campanas de advertencia en la mente de Shiro, y ahora, después de esto, iba a prestar más atención al tipo con seguridad. Aún así, en silencio se encontró con la mirada de Athena, sin saber lo que estaba pasando en la mente de esta diosa de la sabiduría. Ahora sentada al lado de Arturia, Athena efectivamente bloqueó a Erika y Godot de Arturia con una actitud indiferente. La clase se reanudó un segundo después, cuando la magia que usó Athena se desvaneció. Muy bien, abran sus libros de texto de inglés en la página 32 y lean el pasaje. El zumbido del profesor marcó solo el comienzo de un largo día. ¿Cuáles son tus intenciones? Shiro no se anduvo por las ramas después de que sonó la campana del almuerzo e inmediatamente aprovechó la oportunidad antes de que Erika pudiera acosar a Arturia para asegurar a Athena y su maestro en su alcance y hacer una retirada táctica. Actualmente, acababa de depositarlos en la azotea de la Academia Jounan, donde Athena estaba desarrugando metódicamente las arrugas de su nuevo uniforme de estudiante, un rizo en su labio. Verdaderamente un dios de acero. «Eres un bruto sin delicadeza para los frágiles», se quejó directamente mientras tenía cara de piedra. Shiro no refutó la declaración. Era un hecho. En su prisa por no rebelarse, no había sido demasiado considerado con la forma en que agarró a Athena por el tobillo y la arrastró hasta el techo. Por el contrario, había asegurado firmemente a Arturia con su otro brazo, por lo que había una base para las púas de Athena debido a la comparación. Hablando de Arturia, había estado mirando furtivamente a Athena desde su presentación en clase. Fue solo ahora que vio que él y Athena se conocían que ya no retuvo sus reservas. ¿Y ustedes? Arturia se recompuso y miró nerviosamente a Athena de arriba abajo, instintivamente acercándose a Shiro en caso de que las cosas salieran mal, tanto para su protección como para insinuar que este hombre fue engañado en el desconcertante lenguaje de comunicaciones femeninas. Athena era hermosa y joven, una combinación letal considerando que Arturia apenas estaba ganando en el departamento de busto. Por lo tanto, empezó a desconfiar de Atenea en más de un aspecto. Ah, sí. Presentaciones apropiadas. Athena ignoró el sondeo silencioso de Arturia y miró a Arturia con una dignidad recogida. Soy tu socia recién contratada, Atenea, diosa griega de la sabiduría y la guerra. ¿Eh? Ella es la nueva servant. ¿A una diosa real?
La expresión alterada de Arturia lo decía todo, especialmente porque Shirou no hizo ningún movimiento para negar la audaz afirmación. ¿Esto es una broma? Los sirvientes eran una cosa desde que Merlín especificó en su manuscrito lo que eran, pero los dioses reales no estaban en el guión de Merlín. ¿Qué estaba pasando? Arturia una vez más tuvo que reconsiderar su visión del mundo. Shirou se pellizcó el puente de la nariz. Ella posee el atributo divino. Por lo tanto, no está mintiendo y puede ser considerada un espíritu divino, explicó. Después de que formó un contrato contigo el otro día y me divulgó cierta información, se escapó después de prometer ayudarte a protegerte a su manera. ¿Cómo se traduce eso en hipnotizar al personal de la escuela para que la acepte como estudiante transferida? Aún por explicar. Aquí, Shirou se cruzó de brazos y miró expectante a Athena, que estaba a punto de tomar asiento y ponerse cómoda en el techo de hormigón. Oh, espera, tengo una manta de picnic. Arturia rebuscó apresuradamente en su mochila escolar y sacó una manta de picnic con motivos azules y amarillos que colocó para que se sentaran los tres. Mientras estaba en eso, también sacó una docena de eventos que Shirou había empacado antes para el almuerzo. Eres un humano considerado, Athena sintió y aceptó la buena voluntad de Arturia. Ahora bien, para responder a la pregunta del bruto. Mis intenciones no son obvias. Bajo la apariencia de un alumno, puedo proteger mejor a nuestro contratista humano al aire libre mientras tú te quedas. Un protector en la luz y otro en la oscuridad, manteniendo el factor sorpresa. Era un concepto tan simple. Piensa antes de preguntar. Fuertes en autoridad pueden ser tus dioses de acero, pero todos ustedes carecen de previsión, reprendió Athena, observando con curiosidad cómo Arturia abría un vento y prácticamente inhalaba su contenido. Era su nuevo maestro en realidad un humano dado su absurdo apetito. Athena estaba perpleja, pero no dejó que se notara en su expresión. En cambio, terminó mirando uno de los ventos con curiosidad. Con la forma en que Arturia estaba actuando, era tan bueno el sabor. ¿Sería suficiente para saciar el paladar de una diosa? Imposible. Athena menospreció la idea, pero no se negó cuando Shirou notó su mirada y terminó ofreciéndole un vento. Lo miró fijamente, antes de retirar distraídamente la tapa y separar los palillos de cortesía que luego sostenía en su mano derecha. Entonces, al grano, comenzó Atenea. Las organizaciones locales de magos humanos se están interesando en nuestra contratista después de los informes de que un dios maligno fue visto cerca de ella. Athena apartó la mirada de Arturia y se dirigió a la dirección de Shirou. Supongo que podrías tener una idea de cómo se informó esto. Athena cuestionó retóricamente mientras probaba ociosamente el vento ofrecido. La comida llegó a sus labios, luego entró en su boca antes de que instantáneamente se quedara aturdida mientras masticaba. La respuesta de Shirou a su pregunta ya no se registraba en sus oídos. Esta fue la Athena más distraída que jamás había aparecido como dios de la sabiduría. Ella siguió masticando. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba tratando de decir? Athena tragó saliva, un escalofrío de placer le recorrió la espalda hasta la punta de los dedos de los pies. Enderezó su postura y dirigió una mirada solemne a Shirou, que fue penetrante en su intensidad. Eres un dios del cuchillo. Acepto tus ofrendas. Como en el pasado antiguo, espero legados constantes por la mañana y por la noche y seguramente con mi sabiduría, la victoria caerá de nuestro lado. Espera. ¿Significaría eso que tendré menos comida de ahora en adelante? Arturia interrumpió, parpadeando con indignación. Por supuesto, esto era en lo que se enfocaba en lugar de en la amenaza inminente que los intereses de una organización de magos representaban para ella. ¿Eres tan mezquino? Athena frunció el ceño internamente, sabiendo completamente por el comportamiento de Arturia que Arturia lucharía para quedarse con su parte de comida. De todos modos, no era como si pudieran insistir en el tema en este momento de todos modos. Un repentino destello de energía mágica envolvió la escuela, formando una cúpula translúcida que rápidamente hizo efecto y comenzó a llevar a los humanos a abandonar el área. Arturia no fue influenciada en absoluto, probablemente debido a la conexión que tenía tanto con Shirou como con Athena. Los ojos de Shirou y Athena se entrecerraron. Un campo delimitado, / una barrera protectora.
Tanto Athena como Shirou se miraron, mientras Arturia fruncía los labios confundida por los términos, pero las circunstancias no permitían una explicación detallada. Los humanos siempre están tan llenos de sí mismos, sin tener idea de en qué se están metiendo. Athena se burló, cruzándose de brazos y mirando por encima del borde del techo para ver cómo se colocaban varias formaciones mágicas. Esto debería manejarse de manera bastante simple. Diciendo su parte, Athena volvió a sentarse en la manta de picnic al lado de Arturia. Shirou hizo una pausa cuando sintió algo un poco extraño en las acciones de Athena. Miró a las dos mujeres y rápidamente notó que ambas lo miraban y esperaban. Arturia podía entender no poder aportar mucho en esta situación, pero Athena no era un espíritu divino. ¿Un dios? Por la expresión de tu rostro, pareces olvidar que estoy en un estado debilitado. Athena sermoneó a sabiendas. Estoy mejor acostumbrado a proteger al maestro mientras tu acero golpea a los enemigos. Shirou sintió que su frente se crispaba. Diosa de la sabiduría. ¿No era esto solo un medio elaborado para poner todo el trabajo sobre él? Shirou se compuso cuando vio el creciente nerviosismo de Arturia. Por su bien, él tomaría medidas. Manténla a salvo, advirtió Atenea. Athena gruñó en confirmación. Juro bajo juramento mantener a nuestro humano a salvo de cualquier daño. Los juramentos eran sagrados incluso para los dioses. El hecho de que Athena se imponga uno a sí misma fue suficiente para que Shirou confiara en ella en este momento. Él asintió y luego saltó del techo, siguiendo su nariz hacia la raíz del campo delimitado alrededor de la escuela y la ubicación del lanzador. Dejada sola, Athena arrebató sutilmente un vento de la pila de Arturia mientras Arturia estaba demasiado ocupada viendo la figura de Shirou irse preocupada. ¡Qué ingenuo! Athena reflexionó para sí misma ante la ignorancia de Arturia. No había necesidad de preocuparse de que algo demasiado adverso le sucediera a ese monstruo de acero. Shirou estaría bien. La nariz de Athena se contrajo cuando el vapor salió del vento abierto, con cuidado de mantenerlo fuera de la vista. Ella dio un mordisco. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estaba haciendo? Ella se derritió, las pupilas se desenfocaron. Omar, ¿qué? ¿Y si Kai entrará en la habitación de Arturia después de la primera convocatoria? Tú eres mi maestro y yo soy tu sirviente. Esa era la voz de un chico. No hay duda de eso. El apuesto hombre de rojo casi verificó el hecho. Arturia, sonrojada y nerviosa por todas las cosas, lo consolidó. ¿Un compañero de clase? ¿Ven, obvio? No, había algo más importante. Kai se congeló a la mitad de la apertura de la puerta de Arturia, mirando en silencio a Arturia mientras los engranajes de su mente comenzaban a girar. ¿Te acaba de llamar maestro? Las palabras se procesaron, pero estaba más concentrado en el hecho de que Arturia aceptó la dirección como si fuera natural. No. No puede ser, pero la evidencia estaba justo frente a él. Su hermana pequeña estaba haciendo que el novio se arrodillara ante ella. ¿Estás enferma? Kai dio un paso atrás y luego otro, retirándose al pasillo. Merlin ha diluido tu modestia. No, Kai, detente. Yo puedo explicarte. Papá. Kai corrió gritando. La hermanita va por un camino oscuro. Gracias por leer. Próxima actualización. Fate. Parallels, disponible mañana. patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Fate de Legacy Dark. California. Rey del Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar el guión en el enlace. Reflexión del diario de sobreviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z.